Yo era un mal chico y no estoy hablando de la típica delincuencia adolescente, como probar cigarrillos, recibir detenciones en la escuela o sacar malas notas. Me refiero a realmente malo. A los 17 años, ya estaba robando en tiendas, robando coches, siendo detenido por la policía por todo tipo de cosas. No es que estuviera lastimando a alguien directamente, pero era un dolor de cabeza constante para mi mamá y mi papá. Luego, después de que mi papá y yo casi llegamos a una pelea a golpes, me echó de la casa. Sé que me lo merecía, y sé que pensaban que simplemente me iría a quedarme con amigos por un par de días, porque eso fue exactamente lo que hice. Pero siendo como soy, rápidamente agoté mi bienvenida en las casas de mis amigos, y me quedé sin lugares donde quedarme. Y nuevamente, siendo como soy, estaba demasiado orgulloso para simplemente volver a casa y pedir disculpas. Como era verano, pensé que sería una buena idea ir al parque y encontrar algún lugar para dormir. En ese entonces vivía en la ciudad, así que ya había un montón de personas sin hogar durmiendo allí. Y tan pronto como me di cuenta de que realmente estaba atrapado allí para pasar la noche, empecé a darme cuenta de que esto de ser sin hogar ya no era un juego. Se estaba haciendo muy tarde. Llegué al parque alrededor de las 11 de la noche, y esto pasó como a la 1 de la madrugada. Uno de los vagabundos se acercó a mí justo cuando empezaba a acostarme en un banco y empezó a hablarme. Me preguntó qué estaba haciendo, y siendo ingenuo le dije que estaba sin hogar. Él inmediatamente respondió diciendo, no lo estás, y prácticamente adivinó toda la historia sobre mi pelea con mi mamá y mi papá. No quería admitir que tenía toda la razón, así que simplemente me quedé callado. Pero recuerdo que dijo algo como, de verdad, chico, si tienes familia deberías visitarlos porque te prometo que no estás listo para esta vida. Mi orgullo me mantuvo allí por 3 noches enteras, y cada vez que me acomodaba en ese banco, el mismo vagabundo viejo se acercaba y decía, vuelve a casa, chico, esto no es para ti. En retrospectiva tenía toda la razón, pero en ese momento era solo otra persona a la que quería demostrar que estaba equivocada. Mi última noche en las calles también fue la primera en la que traté de acercarme a los otros vagabundos que dormían en el parque, parcialmente por aburrimiento y parcialmente por hambre. Me había quedado sin dinero, sin comida, y pensé que si me juntaba con los demás, tal vez podría conseguir algo de comida o algo. Pregunté por ahí, pero nadie tenía comida de sobra, hasta que le pregunté a un tipo, y me dijo que me largara. Pero noté que tenía una barra de Snickers sobresaliendo de su abrigo. Mi estómago rugiendo básicamente anuló mi cerebro, y con toda la destreza de un carterista victoriano, le saqué la barra de su bolsillo y me fui. No es mi momento más orgulloso, robarle comida a un vagabundo cuando podría haber tragado mi orgullo, y simplemente haber vuelto a casa, pero es lo que es. Me fui a esconder en algún lugar para devorar la barra de Snickers entera. Luego volví al lugar donde estaban los otros para pasar el rato un poco más. Quizás 2 o 3 horas después, seguía tratando de acercarme a los vagabundos, pero también estaba bastante nervioso cerca de ellos, por razones obvias. Pensé que el tipo al que le robé estaba demasiado borracho para siquiera darse cuenta de que lo había hecho. Pero, cuán equivocado estaba. Como dije, unas horas después de haber robado la barra, noté que el tipo empezó a palpar el bolsillo de su abrigo, obviamente dándose cuenta de que la barra de chocolate ya no estaba. Traté de mantenerme inconspicuo, pero también intenté mantener mis ojos en él porque, si se daba cuenta de que fui yo quien le robó, quería tener suficiente aviso para poder salir corriendo de allí. El tipo palpa su bolsillo y cuando se detiene puedo ver los engranajes girando en su cerebro empapado en alcohol pensando, estoy seguro de que tenía un chocolate ahí. Pero luego, unos segundos después, vuelve a beber de su botella de cerveza como si hubiera olvidado todo el asunto. Solo que no lo había olvidado. Y lo más impactante de lo que pasó a continuación fue cómo pasó de 0 a 100 en cuestión de segundos. Recuerden esa botella de 40 onzas. Toma uno, luego otro, y luego un tercero, mucho más largo. Casi como si estuviera tratando de acabar con todo el contenido de la botella de una vez. Lo cual, como resultó, era exactamente lo que estaba haciendo. Porque lo que una vez fue un inocente recipiente de bebida, pronto se convirtió en un arma cuando se giró hacia el tipo a su derecha, y le estampó la botella de vidrio en la cara. El tipo simplemente colapsó, cubriéndose la cara con las manos y de sus manos salían gritos ahogados y desgarradores.
El tipo al que le robé empezó a patearlo sin piedad gritando, «Róbame a mí, hijo de perra». De todos los vagabundos que había allí, solo uno intentó detener la pelea, y aún así solo fue un borroso «déjenlo», que fue totalmente ignorado. Recuerdo haberme girado hacia el tipo mayor que había sido amable conmigo, diciéndome que volviera a casa, y fingí ignorancia mientras le preguntaba qué estaba pasando. El tipo me dijo que el tipo que estaba siendo golpeado siempre estaba robando cosas, así que si algo desaparecía en el parque, probablemente era culpa suya. A nadie le importaba. Nadie dio una sola preocupación de que ese tipo estaba siendo aplastado, y todo era mi culpa. Y cuando digo aplastado, lo digo literalmente. Pude escuchar cómo los huesos de su rostro crujían bajo las botas del tipo que lo pateaba. Sabía que debía haber dicho algo. Sé que debía haber confesado, pero créanme cuando les digo que nunca había estado tan asustado en toda mi vida, ni antes ni después. Todo lo que podía pensar era, si digo la verdad será mi cara la que esté siendo aplastada. Y probablemente sería 100 veces peor porque, bueno, yo causé todo esto. Me volví hacia el tipo amable y le dije, ¿y si él no robó nada? ¿Y si fue otra persona? El tipo me miró con los ojos bien abiertos, se inclinó hacia mí y dijo, no digas ni una palabra, chico. Solo vete. Vete y nunca vuelvas. Mientras me alejaba, todavía podía oír cómo seguían dándole la paliza a ese tipo. Y aunque nunca supe qué le pasó, no puedo imaginar que alguien pudiera sobrevivir las heridas en la cabeza que recibió. Esa misma noche, quizá alrededor de las 2 de la madrugada, volví a la casa de mis padres y golpeé la puerta hasta que mi papá se despertó y me abrió. Solté una larga disculpa sobre lo idiota que había sido y lo poco que apreciaba lo que tenía. Me alegra decir que ese fue el primer paso en el camino para convertirme en una persona decente, porque casi todo lo que había hecho antes de eso no tenía consecuencias, o si las había, no me molestaban mucho. Pero esa noche en que robé la barra de chocolate, realmente vi lo malas que podían ser las repercusiones. Y, sinceramente, no tenía idea de que podían ser tan graves. Solo por robar una barra de chocolate, siento una mezcla de vergüenza y horror cuando pienso en ello. Mi orgullo y codicia me llevaron a hacer algo vergonzoso, y mi cobardía podría haberle costado la vida a un hombre relativamente inocente. Ojalá nunca hubiera sucedido, pero al mismo tiempo, si no hubiera pasado, quién sabe, tal vez aún estaría pasando el rato en ese parque hoy en día, si es que estaría vivo. Tuve una infancia realmente difícil. No voy a aburrirte con los detalles, pero mis padres no estaban en el panorama. Estuve entrando y saliendo de hogares de acogida abusivos y, cuando tenía 16 años, pasé unos largos meses durmiendo en la calle. Muchas cosas horribles me pasaron, muchas, y a veces siento que podría escribir un libro sobre todo lo aterrador que tuve que soportar durante mi adolescencia. Pero hay una cosa que sin duda es lo más espantoso que me pasó. Lo peor de todo es que el tipo me atrapó cuando tenía mucha hambre. De lo contrario, tal vez habría tenido el buen sentido de darme cuenta de lo que estaba pasando. Como dije, estaba vagando por ahí, tratando de reunir unos cuantos dólares para conseguir algo de comida. Estaba parado en un paso de peatones con un cartel que decía, 16 años, sin hogar y con hambre. Y cada vez que el semáforo se ponía en rojo, salía y mostraba mi cartel esperando que me dieran unas monedas. A veces funcionaba, a veces no, y esa noche en particular, la gente no parecía estar muy generosa. Al menos no hasta que un hombre se detuvo, salió de su coche y me dijo, «Oh, Dios mío, cariño, ¿estás bien?» Parecía tan amable y yo me sentía tan débil, que ese acto repentino de aparente amabilidad fue casi demasiado para mí. Estaba aguantando las lágrimas mientras le contaba lo hambrienta que estaba, y cuando me preguntó si podía llevarme a comer antes de ayudarme a encontrar un lugar donde quedarme, lo único en lo que podía pensar era en la comida. Sé que no debería haberlo hecho. Sé que no debería haberme subido al coche de ese tipo, pero era joven, ingenua. Pensé que si pasaba algo podría simplemente correr o pedir ayuda. Incluso me imaginé a mí misma rodando fuera del coche si intentaba llevarme a algún lugar aislado, ya sabes, como en las películas. Así que aunque suene tonto decirlo ahora, en ese momento en realidad me sentía algo segura. Pero si soy honesta conmigo misma, todo lo que estaba pensando era en la idea de una hamburguesa o algo similar.
Estaba prácticamente salivando solo de pensarlo. Cuando me preguntó a dónde tenía en mente, creo que le dije Wendy's o algo así, porque recuerdo que pasamos por uno y se lo señalé. Pero me ignoró por completo. Ahí fue cuando me di cuenta de que algo andaba mal. Empecé a preguntarle por qué no se había detenido en el Wendy's, y fue cuando esa persona, que hasta entonces había sido muy amable, se convirtió en un monstruo ante mis ojos. «Cállate», fue todo lo que dijo. Ni siquiera apartó los ojos de la carretera mientras lo decía. Pero, oye, tenía mi plan de respaldo y ni siquiera tendría que saltar del coche a alta velocidad. Todavía estábamos en la ciudad con semáforos cada pocas calles, así que simplemente cerré la boca. Esperé hasta que nos detuviéramos en un semáforo. Desbloqueé la puerta del pasajero y tiré de la manija de la puerta. Nada. Tiré de nuevo. Aún nada. Lo hice una tercera vez y fue entonces cuando noté que algo no estaba bien. Se sentía raro, como hueco, casi como si no estuviera conectada a nada. Y supongo que era porque no lo estaba. Todavía puedo recordar esa horrible sensación de hundimiento que sentí en ese momento, al darme cuenta de que era una trampa, de que no había manera de salir. Cuando comencé a gritar y a golpear la ventana del coche, él simplemente subió el volumen de la radio y se saltó un semáforo en rojo para que nadie pudiera darse cuenta. Y ni siquiera sé muy bien qué fue lo que me vino en ese momento, pero en medio del pánico me incliné hacia atrás en el asiento y comencé a golpear el parabrisas con mis pies descalzos. Pateé y pateé hasta que el vidrio comenzó a agrietarse, y el tipo que intentaba secuestrarme no podía hacer mucho al respecto porque tenía que mantener los ojos en la carretera. Sí, me lanzó algunos golpes, y claro que dolieron, pero aún tenía suficiente libertad como para hacerle un daño considerable al parabrisas de su coche. Entonces fue su turno de gritarme, diciéndome que estaba muerta, que me haría rogar para que me matara antes de que terminara. Era aterrador, sí, pero sabía que lo había descontrolado. Así que seguí gritando, sí, pues que te jodan a ti también. De repente luces azules y rojas y el sonido de una sirena de la policía. Tenías que haber visto la cara del tipo. Parecía como si hubiera visto un fantasma, como si el color simplemente se drenara de su rostro al mirar por el retrovisor. Yo no pensé que estuviera a salvo todavía. Pensé que tendría que soportar una persecución policial o algo así. Y que incluso entonces el tipo podría sacar un arma y matarnos a ambos. Pero número. Se detiene, en lo que resultó ser un coche robado, salta del auto y simplemente sale corriendo tan rápido como sus piernas se lo permitieron. Hasta el día de hoy nunca he estado tan feliz de ver a la policía. Hoy en día tengo mi vida en orden y he aprendido a temer ver esas mismas luces azules y rojas en el retrovisor. Usualmente significan una multa por exceso de velocidad o un curso de seguridad para conductores. Vale, lo entiendo. No soy la mejor conductora. Pero a veces, solo a veces, recuerdo la sensación que tuve cuando los policías me sacaron de ese coche. Un alivio total, absoluto, gratificante. Su intervención me ayudó a volver al sistema de acogida, y por primera vez realmente me sentí en casa con la familia que me asignaron. Y lo mejor de esa noche, en realidad conseguí mi Wendy's. Todo gracias a los policías que me rescataron. Así que gracias chicos, les debo literalmente todo. No puedo ni encontrar las palabras para describir la sensación de temor que me daba cada vez que miraba hacia arriba y veía caer esos pequeños copos blancos. Veías a los niños y a otras personas emocionarse, especialmente durante las fiestas, pero para la gente que vivía en las calles, la nieve solo significaba una cosa: muerte. Voy a compartir una sola historia contigo porque demasiadas me ponen mal. Solía recoger mucha chatarra para ganar algo de dinero en el centro de reciclaje, y muchas veces me detenía en un lugar donde sabía que se quedaba Pedro. Este tipo, Pedro, era unos años mayor que yo, y era uno de esos pocos hombres sin hogar que conoces, y que no es un completo imbécil de alguna manera. La mayoría de las veces el problema de las personas es el alcohol o las drogas. Otras veces es una enfermedad mental. Pero Pedro era la persona más normal y equilibrada que había conocido en las calles. Nunca me contó su historia y estoy seguro de que fue trágica, pero Pedro era un buen tipo, de verdad un buen tipo. Así que ese año, que fue mi segundo año sin hogar, nevó muchísimo durante el invierno. El año anterior había hecho frío, pero todo lo que tuvimos fue aguanieve. Y aunque eso apesta,
La humedad tiende a mantener las temperaturas ligeramente por encima de lo mortal. Pero en mi segundo año, nos cayó esta nieve seca y las temperaturas bajaron a unos -6, tal vez -4 grados. Pasé por la pequeña sección del callejón de Pedro y él no estaba allí. Su pequeño refugio estaba vacío, así que empecé a preocuparme. Pasaron unos días, el clima empeoraba, pero yo tenía un lugar en un edificio abandonado, con un montón de latas de esterno, y pensé que, ya que Pedro realmente tenía las cosas en orden, tal vez él había hecho lo mismo. Así que un día volví por mi antigua ruta de la chatarra y tenía que pasar por el lugar de Pedro. Para mi alivio absoluto, veo un montón de sacos de dormir y cartones extendidos, lo que indicaba que estaba en casa. Me acerqué, disculpándome por despertarlo, pero contento de verlo, y le dije algo como: «Oye Pedro, qué terrible clima, amigo, ¿cómo van los Yankees?». Pedro era fanático de los Mets, así que cada vez que le daba ese saludo, incluso si estaba dormido, se levantaba de su saco de dormir y me gritaba: «Que se jodan los Yankees». Pero esta vez Pedro no se movió. Era como una escena de película o algo así. Yo seguía diciendo: «Pedro, ¿estás ahí, amigo?», caminando directamente hacia lo inevitable. Me incliné hacia él y levanté la parte del saco de dormir que cubría su cabeza, y estaba azul. No lloré, al menos no de inmediato. Fue el primer cuerpo que encontré, así que recuerdo haberme echado hacia atrás, horrorizado, queriendo alejarme de él. Caminé unas pocas cuadras con la cabeza dándome vueltas, y cuando finalmente logré reponerme un poco, pude marcar el 911 y les dije dónde podían encontrar el cuerpo. Pedro ya no estaba esa misma noche. Afortunadamente ya no estoy sin hogar, y no me gusta hablar mucho de mi tiempo en las calles, especialmente con personas que no me conocen de esa vida. Pero de todas las personas que murieron, los que realmente recuerdas son aquellos que parecen que podrían salir de las calles en cualquier momento. Son los que están a una llamada de distancia de un primo, o a una entrevista de trabajo de la libertad, y luego algo tan insignificante como el clima los arranca de ti. No fueron las drogas ni el alcohol lo que mató a Pedro. No, fue asesinado, y la sociedad tiene la sangre en sus manos. A principios de 2020, estaba pasando por un mal momento económico. Me atrasé con la renta, me habían reducido las horas en mi trabajo, y casi todo mi dinero se iba en facturas del veterinario para mi gato, que afortunadamente se recuperó completamente de su cirugía. Pero luego, boom, la pandemia golpeó y fue devastador. Vivo aquí en California, donde las restricciones han sido particularmente estrictas, y en el verano de 2020 estaban en su punto más alto. Perdí mi trabajo y aunque reclamé el desempleo, cuando se trató de mi apartamento, decidí que sería mejor encontrar una forma alternativa de alojamiento por un tiempo. Y así, señoras y señores, es como empecé a vivir en mi coche. Fue tan terrible como te puedes imaginar y como resultado, solo duré unos 10 días antes de tirar la toalla y mudarme de nuevo con mis padres cerca de Eugene. Pero en esos 10 días me sucedieron cosas realmente extrañas y probablemente lo más inesperado, y por lo tanto lo más espeluznante, fue en un lugar donde menos lo esperaba. Para aclarar, soy una chica de 20 y tantos años, no muy alta, no muy fuerte. Después de buscar un lugar relativamente seguro para estacionarme cada noche, terminé encontrando un tranquilo callejón sin salida que parecía lo suficientemente seguro para dormir. Lo mejor era que la mayoría eran oficinas, así que podía ocupar espacios vacíos por la noche y marcharme antes de que alguien apareciera para quejarse. El único lugar activo era un McDonald's que estaba abierto toda la noche, y siempre pensé que era un buen lugar para aparcar cerca, ya que significaba comida, café y un baño donde podía asearme. Así que una noche, antes de dormir, le di de comer a Oscar, mi gato, y revisé los alrededores para asegurarme de que todo estaba despejado. La única persona cerca era un tipo sentado en las mesas exteriores del McDonald's, pero no me estaba mirando ni haciendo nada remotamente raro, así que pensé que era seguro dormir. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me despertara con el sonido de Oscar maullando. Pensé que podría ser otro gato afuera, así que le dije que se callara, pero no lo hizo. Oscar siguió maullando y luego empezó a bufar a algo. El momento en que abrí los ojos, supe que algo estaba mal. Me estacionaba en el mismo lugar todas las noches.
Dormía en la misma posición todas las noches, y la posición en la que dormía significaba que siempre había un molesto rayo de luz que entraba por la ventana, proveniente del McDonald's al otro lado de la calle. Así que cuando abrí los ojos y no quedé medio cegada por la luz, supe que algo estaba muy cerca de mi coche. Y cuando miré, lo juro, un verdadero escalofrío recorrió mi columna vertebral. Había un tipo, y no sé si era el mismo que estaba comiendo cuando me fui a dormir, presionado justo contra el cristal, con las manos alrededor de sus ojos como si fueran unos binoculares para poder ver dentro del coche oscuro, y estaba mirándome directamente. No se veía particularmente aterrador. Creo que solo llevaba una chaqueta cortavientos de color oscuro, y tenía el cabello corto, bien cortado. Se veía tan normal, pero no era tanto su apariencia como la forma en la que me miraba. Tenía los ojos bien abiertos y una ligera sonrisa en los labios, casi como si estuviera pensando en todas las posibilidades de haber encontrado a una chica vulnerable durmiendo. El hecho de que Oscar estuviera listo para arañarle la cara no parecía importarle. Estaba completamente fijado en una sola cosa y solo una: yo. Juro por Dios que nadie me ha hecho sentir así nunca. No antes de esa noche, y tampoco después. Era como si no me viera como una persona, más bien como si hubiera encontrado un billete de $20 tirado en el suelo, algo que simplemente podía tomar. Afortunadamente, siempre mantenía todas las puertas del coche cerradas con seguro, así que no había peligro de que pudiera entrar, a menos que rompiera una ventana. Pero eso no lo hacía menos aterrador cuando se inclinó, miró a su alrededor, y de repente intentó abrir una de las puertas de mi coche. Agarré mi teléfono, me incorporé y empecé a gritarle que se alejara de mi coche, diciendo que iba a llamar a la policía, que ya estaba marcando el 911. Al escuchar eso, simplemente comenzó a alejarse del coche, como si nada hubiera pasado. Vi a 2 personas detenerse y decirle algo en su camino hacia el McDonald's, pero él solo se encogió de hombros, caminó hacia la oscuridad y desapareció. Para cuando llegó la policía, él ya se había ido hace mucho tiempo. Y no es que hubiera cometido ningún crimen real para poder presentar un informe. Aún así, los policías fueron bastante comprensivos. Me dijeron que había hecho lo correcto, pero también me aconsejaron buscar otras opciones de lugares para dormir. Definitivamente no eran los policías más útiles con los que he tratado, pero el que tomó mi informe fue muy comprensivo, y estuvo ahí para mí, a diferencia de su compañero frío, quien, lo juro, estaba a solo segundos de poner los ojos en blanco. Eso fue lo peor de vivir en mi coche. La gente te trata como a un ser humano hasta el momento exacto en que les mencionas que estás viviendo en tu coche. Y luego es como una carrera para averiguar qué está mal contigo. Drogas, un colapso mental, un divorcio escandaloso. Siempre tiene que ser algo negativo también, como si no pudiera estar simplemente pasándola mal por culpa de una maldita pandemia global. No todo el mundo era así, pero lo suficientes como para que se convirtiera en un problema. Así que, por favor, las personas sin hogar necesitan muchas cosas: compasión, apoyo financiero y moral, pero lo que definitivamente no necesitan es tu juicio. Solía quedarme en algunos almacenes abandonados aquí en el Reino Unido, y no del tipo que te imaginas. Estos eran edificios victorianos antiguos que creo que formaban parte de la industria del algodón, pero no me citen en eso. El punto es que tenían unos 6 pisos de altura y aún estaban en bastante buen estado, si puedes ignorar a los ratones y las secciones con goteras. De todos modos, yo era mucho más joven cuando todo esto pasó. Tenía casi 18 años recién cumplidos y estaba llegando al final de mi vida en las calles, porque lo que sucedió después me motivó a ponerme en marcha, dejar de beber y entrar en la lista para conseguir una vivienda de emergencia. Como decía, solía subir hasta el 3.er o 4.er piso cada vez que dormía en ese lugar, solo para intentar estar lo más seguro posible. No era raro que ciertos tipos desagradables vagaran por los pisos inferiores para hacer todo tipo de cosas horribles, y me gustaba estar lo más lejos posible de ese tipo de situaciones si quería dormir. Pero una noche, me desperté con el sonido más horrible de gritos que había escuchado en mi vida. No puedo encontrar las palabras adecuadas para describirlo. Era como un verdadero grito de muerte, que me hizo estremecer en cuanto lo escuché. Estaba tan asustado que al principio no pude moverme, pero luego supe que tenía que hacer algo,
Al menos intentar que se detuviera. Si yo estuviera gritando de esa manera, también querría que alguien viniera a ayudarme. Pero cuando finalmente me levanté y bajé las escaleras, los gritos de repente se detuvieron. Seguí bajando por si acaso, pero no había nada allí. No se veía ni una sola persona. Pensé que tal vez había sido solo una pelea o algo así, y Dios no lo quiera, tal vez un fantasma. Pero la verdad era mucho más aterradora. Volví a subir para intentar dormir de nuevo, pensando que todo estaba seguro otra vez. Y cuando me desperté unas horas más tarde, listo para ir a desayunar a la misión católica al otro lado de la ciudad, pude escuchar las radios de la policía antes de siquiera verlos. Habían encontrado el cuerpo de una chica justo fuera de la entrada de donde yo estaba durmiendo. Y como admití haber estado en la zona la noche anterior, realmente no tenía manera de evitarlo. De hecho, terminé siendo parte de una investigación de asesinato. Suena sombrío, pero en realidad fue algo bueno. Rompió la monotonía de mis días. Ir y venir de la comisaría para dar declaraciones, que tomaran mis huellas dactilares y todo eso. Sé que probablemente suene horrible para la mayoría de ustedes, escucharme decir que encontré una especie de alegría en la muerte de esa chica. Y lo entiendo. Es horrible por mi parte. Probablemente uno de los momentos más bajos de mi vida. Pero eso fue lo que necesitaba. Eso fue lo que necesitaba para finalmente decir: espera un momento, esto no vale la pena. Vivir como un forajido simplemente no vale la pena. He vivido con problemas de salud mental durante la mayor parte de mi vida también, y no creo que estuviera listo para enfrentarlos en ese momento. Pero darme cuenta de que la muerte de una chica se había convertido en un evento para mí, me hizo pensar: algo tiene que cambiar. No puedo decir que me esté yendo increíblemente bien hoy, pero definitivamente estoy mejor de lo que estaba. La mayoría de la gente ni siquiera sabría que alguna vez fui una persona sin hogar con solo verme. Pero aunque esa parte de mi vida parece como si le hubiera pasado a otra persona, aún tengo los recuerdos de esos gritos para recordarme que fue muy, muy real. En 2015 estaba trabajando en un pueblo montañoso de altos ingresos en Colorado. Apenas podía permitirme el alquiler, incluso con 2 trabajos, pero como solo iba a estar allí por un mes, entre julio y agosto, decidí convertir toda la experiencia en un viaje de campamento prolongado, lo cual fue un 50% una gran idea y un 50% una idea horrible. Pero, Dios, qué experiencias tan increíbles tuve. Algunas fueron impresionantes, y otras bastante aterradoras. El trabajo que tenía era de contratos a corto plazo. Es un trabajo duro, y se adopta una actitud de trabaja duro, diviértete duro. Así que bebíamos todas las noches después del trabajo. Aunque no tuvieras dinero, alguien te invitaba y luego esperaba que le devolvieras el favor. De todas maneras, nos emborrachábamos, nos quedábamos en el bar hasta la hora de cierre, y cuando nos echaban, cada uno se iba por su cuenta. Él se iba a cualquier motel infestado de cucarachas que hubiera reservado, y yo volvía a la majestuosa libertad de mi pequeña tienda de campaña. O al menos, eso era lo que me decía a mí mismo. Así que estaba caminando de regreso a mi tienda, disfrutando de unos giros, comida griega en Colorado, ¿quién lo diría? Luego me metí en mi tienda, me recosté sobre mi mochila y me quedé dormido. Lo siguiente que recuerdo, y esto fue como en una película de monstruos o algo así, fue despertarme con el crujido de ramas y cosas. Claramente, algo grande se estaba moviendo alrededor de mi tienda. Inmediatamente pensé en un oso y tenía razón. Solo por sus gruñidos pude escuchar que probablemente era un oso negro. El animal debió haber olido mis giros desde, no sé, 5 kilómetros de distancia y se dirigió hacia mí como un misil en busca de cerdo o algo así. Todavía le doy gracias a Dios de que no se acercara a la parte delantera de mi tienda, que como un completo idiota, había olvidado cerrar. En su lugar, el oso metió su hocico en el material de mi tienda, literalmente a centímetros de mi cara. Fue uno de los momentos más aterradores de mi vida, despertarme con ese animal literalmente oliéndome. Hice lo único que se me ocurrió, y suena increíblemente ridículo en retrospectiva, pero le di un golpe en el hocico. Lo golpeé tan fuerte como pude y luego me quedé esperando que destrozara la tienda y me comiera la cara. Pero funcionó. Asusté al oso con un simple golpe en el hocico. No dormí ni un solo minuto esa noche.
De hecho, creo que pasaron unos 20 minutos antes de que empacara todas mis cosas, las tirara en el maletero de mi coche y condujera hasta el motel de un amigo para ver si había alguna habitación libre. No había, así que dormí en el maletero en el estacionamiento. Luego convencí a mi amigo de que me dejara compartir su habitación la mañana siguiente. Definitivamente no fue uno de mis momentos más dignos, pero fue mejor que volver a encontrarme con ese oso negro. Hace mucho tiempo, cuando vivía en las calles, había un refugio local para personas sin hogar al que solía ir para conseguir comida. A veces, si tenías suerte y llegabas a tiempo, podías conseguir una cama para pasar la noche. Pero, debido a lo peligroso del vecindario en el que estaba, si caminabas todo el camino hasta allí buscando una cama y no conseguías una, básicamente quedabas atrapado en una de las peores zonas de la ciudad hasta que pudieras escapar a pie. Otros vagabundos podrían intentar robarte. Una vez vi cómo apuñalaban a un tipo justo frente a mí, y si intentabas dormir por allí, había una buena probabilidad de que unos borrachos vinieran y te dieran una paliza solo por diversión. Pero de lejos lo peor que vi fue una noche mientras caminaba para salir de esa zona. Estaba usando los callejones para intentar no llamar la atención, y de la nada, empecé a escuchar un ruido raro, como gruñidos. Así que retrocedí para ver qué pasaba. Al fondo de un terreno abandonado vi a un hombre, como un animal salvaje, desnudo de la cintura para abajo, encima de lo que asumí era una mujer, embistiendo sobre ella. Cada pocos segundos se detenía para lanzar un puñetazo. La mujer estaba inconsciente, completamente inmóvil, y tanto ella como los puños del hombre estaban cubiertos de sangre. Le grité que se detuviera, y entonces él solo se giró para mirarme. He visto muchas cosas horribles en mi vida, pero esa mirada en sus ojos era más que animal. Era como si las luces estuvieran encendidas, pero no hubiera nadie en casa, ¿sabes? Y la forma en que la luz de seguridad naranja se reflejaba en sus ojos lo hacía parecer aún más inhumano. Estaba tan asustado. Quería hacer algo, pero lo único que pude hacer fue correr hasta el teléfono público más cercano para llamar a la policía. Sé que eso me hace sonar como un cobarde, que debería haber detenido al tipo porque ahora la chica podría estar muerta por lo que sé, pero simplemente no sabía qué más hacer. Podrían haber sido 2 personas muertas si intentaba algo, y no pienso así hoy en día, pero por un tiempo después pensé que tal vez sería mejor ser un héroe muerto que vivir como un cobarde. Hoy solo espero que quien quiera que haya sido esa chica esté bien. Algunas personas nunca encuentran la manera de salir de las calles, pero algunas lo hacen, y espero que ella haya sido una de esas. En cuanto al tipo, no hay un castigo en el infierno lo suficientemente bueno para él, y espero que al final haya recibido su merecido. Hice esta cuenta temporal porque no quiero que esto esté asociado con mi cuenta regular, ya que logré reconstruir mi vida hace algunos años. Solía, ¿cómo decirlo?, vender servicios a hombres a través de Instagram, lo que me ayudó a salir de la indigencia después de unos meses. No es algo que jamás pensé que terminaría haciendo, pero estaba desesperada por salir de mi situación y tuve que hacer lo que fuera necesario. Definitivamente no soy la chica peor parecida, y cuando tenía el cabello largo atraía a muchos hombres mayores. Algunos solitarios y otros un poco más raros. Realmente nunca tuve problemas con otras personas sin hogar porque me quedaba en un refugio local por las noches, aunque tenía que salir durante el día. Me la pasaba rondando tiendas de conveniencia y estacionamientos, donde hay salas de juegos, máquinas tragamonedas, y es ahí donde conseguía la mayoría de mis clientes. La mayoría de ellos eran tranquilos, obtenían lo que querían y se iban. Pero algunos estaban locos. Un tipo en particular quería que me quedara en su casa durante la noche y pasara el día siguiente con él por $1000. Decidí aceptar. Era mucho dinero por una noche, así que fuimos a su casa. Resulta que el tipo tenía lo que solo puedo describir como una mazmorra de tortura en su garaje. Había algún tipo de material negro con cartones de huevos por todas las paredes y cosas muy raras por todo el lugar. Decidí que no era una buena idea y le dije que había cambiado de opinión, que no me interesaba ese tipo de cosas, pero no me dejaba irme. Estuvimos gritándonos por un rato, y fue entonces cuando me golpeó en la clavícula. Me congelé por un segundo pensando,
Oh no. Y lo golpeé de vuelta tan fuerte como pude, justo en la cara. Lo que siguió fue una persecución por toda su casa, hasta llegar a la puerta de entrada. 2 veces logró alcanzarme. La primera vez logré patearlo y alejarlo. La segunda vez casi se sube encima de mí para estrangularme. Su sangre y saliva goteaban sobre mi cara mientras me gritaba que me iba a matar, que a nadie le importaría una barata. Bueno, te haces la idea. ¿Cómo logré salir de allí? No lo sé. Solo seguí luchando todo el tiempo y de alguna manera terminé en la calle. Lo siguiente que recuerdo es que corrí y corrí hasta encontrar un lugar seguro para recomponerme. Lo peor de todo fue que cuando vi un coche de policía, mi primer pensamiento fue correr y esconderme de nuevo, porque no sabía si ese tipo había llamado para denunciar un asalto o lo que fuera. Pero este maldito desgraciado estaba planeando hacerme Dios sabe qué en su garaje, y aún así, yo era la que tenía que preocuparme por ser arrestada. Me alegra poder haber dejado todo eso atrás ahora, pero mentiría si dijera que no pienso constantemente en aquellas personas que no han podido hacerlo. Quiero involucrarme en alguna organización benéfica para personas sin hogar o en algún programa de apoyo, porque de vez en cuando pienso en esas cosas y pienso, eso fácilmente podría haberme pasado a mí. Nacido el 20 de marzo de 1988 en Ciudad de México, Itsukoto Ocampo era el hijo mayor de 2 migrantes mexicanos que eventualmente se establecieron en el suburbio de Yorba Linda, en el condado de Orange, California. Después de pasar los primeros 12 años de su vida en el estado, sus padres obtuvieron la ciudadanía estadounidense tanto para ellos como para sus hijos, y Ocampo se graduaría de la preparatoria Esperanza en Anaheim en el verano de 2006. Sus amigos de la escuela secundaria recordarían a Ocampo como un joven cálido y amigable, y fue esta actitud la que le ganó muchos amigos durante su educación. Pero algo sucedió durante sus años escolares que tuvo un profundo efecto en Ocampo. El ataque a las Torres Gemelas de Nueva York en septiembre de 2001. Tras lo que resultó ser uno de los ataques terroristas más devastadores en la historia mundial, los amigos de Ocampo notaron un cambio distintivo en su personalidad. Se volvió oscuro y melancólico, desarrollando un intenso interés en la política del Partido Republicano, y en particular, en las políticas exteriores del entonces presidente George W. Bush. También fue en ese momento cuando Ocampo se convirtió en víctima de una intensa campaña de acoso por parte de lo que sus amigos describieron más tarde como un grupo de chicos ricos y deportistas. No está claro si esto afectó su decisión de unirse a los Marines de los Estados Unidos, pero sabemos que para julio de 2006 estaba estacionado en Camp Pendleton, en Oceanside, donde estaba asignado al regimiento del Batallón Médico y Sanitario número 15. En 2008, Ocampo fue enviado a Irak con el primer batallón de suministros, pero es evidente que no vio combate durante sus 8 meses en el país. Su trabajo consistía en transportar agua y combustible a los soldados de combate más adentrados en el campo, y aunque ciertamente enfrentó todos los peligros presentados por una insurgencia activa, Ocampo nunca estuvo bajo fuego en ningún momento. También sabemos que en algún momento durante su servicio, ocurrió un incidente en el que Ocampo apuntó con un arma cargada a un soldado aliado, aunque no está claro de qué nacionalidad era dicho soldado. Ocampo fue severamente castigado por su indiscreción. Fue degradado, se le descontó su salario y se le asignaron tareas adicionales como penitencia. A pesar de este episodio preocupante, Ocampo aún recibió todos los reconocimientos apropiados por su servicio, incluidos la medalla de la campaña en Irak, la medalla al servicio en la guerra global contra el terrorismo y la medalla de servicio de defensa nacional. Sus superiores aparentemente vieron su arrebato como una parte desafortunada pero inevitable de servir en una zona de guerra activa. Ocampo estaba estresado, actuó de manera incorrecta, pero no hirió a nadie, y aceptó su castigo como un hombre. Sin embargo, parece que su comportamiento posterior se explica mejor por un evento que ocurrió en Estados Unidos. Después de regresar a Camp Pendleton, Ocampo sufrió una lesión cerebral traumática cuando la puerta de su vehículo militar no se aseguró correctamente y se cerró sobre su cabeza. Fue dado de baja médica en el peor momento posible, justo cuando Estados Unidos caía en una recesión. Ocampo tuvo dificultades para encontrar trabajo,
eventualmente conformándose con trabajos mal pagados como paisajista, mientras su vida se desmoronaba a su alrededor. Descubrió que su padre era adicto a las drogas, lo que provocó el divorcio de su madre. También perdieron la casa debido a esta adicción, y el dolor que esto debió haberle causado a Ocampo es francamente inconmensurable. Alrededor de julio de 2010, Ocampo comenzó a mostrar signos de trastorno de estrés postraumático complejo que se manifestaron por primera vez cuando comenzó a exhibir lo que podríamos llamar comportamiento desviado. Un factor clave para el deterioro de su estado mental fue la muerte de su amigo cercano, Patino, quien murió en combate en la provincia de Helmand, Afganistán, en el verano de 2010. Tras la muerte de su amigo, Ocampo cayó en una profunda depresión y se volvió cada vez más dependiente del alcohol durante los siguientes 2 años. Incapaz de adaptarse a una vida normal o mantener un trabajo, dependía de los ingresos de sus familiares y se negaba a recibir tratamiento psiquiátrico, insistiendo en que no estaba calificado para ser diagnosticado con algún trastorno de estrés postraumático, porque no había combatido en el frente. A finales de 2011, su estado mental se había deteriorado rápidamente, hasta el punto de desarrollar hipocondría y mostrar signos de delirium clínico. Entonces, el 25 de octubre de 2011, Ocampo apareció de repente en la puerta de su antiguo compañero de clase de la preparatoria, Eder Herrera, de 24 años. Eder vivía con su madre Raquel, de 53 años, y su hermano mayor Juan, quienes también estaban presentes cuando Ocampo inesperadamente se abalanzó sobre ellos, apuñalando tanto a Raquel como a Juan más de 30 veces cada uno. Los vecinos de los Herrera fueron testigos de los asesinatos, proporcionando a la policía una descripción del atacante y su ropa, pero debido a la similitud física entre Eder y Ocampo, el desconsolado Eder fue arrestado en una impactante muestra de negligencia policial. A pesar de negar cualquier participación en las muertes de su madre y su hermano, fue considerado el principal sospechoso cuando se reveló que, poco antes del crimen, había tenido algún tipo de altercado verbal con ellos, según una declaración de los vecinos. Casi 2 meses después, en la noche del 21 de diciembre, Ocampo estaba deambulando por el estacionamiento de un centro comercial en Placentia cuando atacó repentinamente a James McGillivray, un hombre sin hogar de 53 años. La brutal ejecución de McGillivray por apuñalamiento fue grabada por cámaras de seguridad, y la policía logró publicar un retrato robot del asesino con la esperanza de cortar la racha de Ocampo. Pero una semana después, Ocampo cometió otro asesinato. Esta vez la víctima fue Lloyd Meadow, un hombre sin hogar de 42 años que pasaba la mayor parte de su tiempo bajo un puente que cruzaba el río Santa Ana, en Anaheim. Meadow, al igual que McGillivray, fue encontrado apuñalado casi 60 veces, como si el asesino hubiera entrado en una especie de frenesí del que le costaba salir. 2 días después, Ocampo mató a otro hombre sin hogar, apuñalando al hombre de 57 años, Paulus Smith, más de 50 veces antes de abandonar su cuerpo en el estacionamiento de una biblioteca pública en Yorba Linda. Y cuando Ocampo mató por 4ª vez, las noticias sobre las muertes de personas sin hogar en el condado de Orange comenzaron a extenderse como la pólvora en los medios locales y nacionales. A principios de enero de 2012, varios periódicos publicaron una serie de artículos sobre la investigación de los asesinatos. Uno de ellos, en el Los Angeles Times, incluía una entrevista con John Barry, un veterano de la guerra de Vietnam de 64 años, quien habló negativamente sobre el perpetrador y urgió a las posibles víctimas a ser lo más cuidadosas posible para evitar convertirse en la próxima víctima. Las palabras de Barry firmaron su sentencia de muerte, y como resultado, Ocampo viajó hasta Anaheim para comenzar a acosar a Barry. La noche siguiente, Ocampo encontró a Barry cerca de un Carl's Jr. en Anaheim, y tras esperar el momento adecuado para atacar, lo apuñaló frente a decenas de testigos, huyendo a pie después de matarlo. Esos testigos, obviamente, llamaron rápidamente al 911, y Ocampo fue arrestado mientras intentaba deshacerse de su ropa ensangrentada a solo unos cientos de metros de la escena del crimen. La policía confiscó una hoja de acero inoxidable de 18 centímetros, que estaba empapada con la sangre de John Barry. Los detectives de homicidios luego descubrieron que el arma homicida coincidía con la utilizada en los asesinatos de los otros 3 hombres sin hogar,
y Ocampo fue confirmado como el asesino de personas sin hogar del condado de Orange. Solo más tarde se relacionaron los asesinatos de la madre y el hermano de su amigo con su maníaca racha asesina. Tras enterarse de esta crueldad, el fiscal del distrito del condado de Orange, Tony Rokakis, confirmó que buscaría la pena de muerte en el próximo juicio de Ocampo. El juicio de Ocampo estaba programado para comenzar el 17 de enero de 2014, pero en la noche del 27 de noviembre de 2013, Ocampo logró de alguna manera obtener una botella de Ajax y fue encontrado muerto después de haber ingerido todo el contenido. Fue la salida de un cobarde, una forma de retener la dignidad que le había negado a tantos otros en su breve pero tumultuosa vida. ¿Era Itsukoto Ocampo malvado? ¿O fue producto de una sociedad rota, sufriendo en su propio infierno personal, y que encontró en el asesinato su única forma de vengarse de un sistema en el que alguna vez tuvo tanta fe? Mi nombre es Ali. Tengo 33 años y desde los 19 hasta los 23 fui adicta a la heroína. Cómo me enganché es una historia en sí misma, pero tengo una mejor que contar aquí, y es cómo logré dejarlo. Digo que es una mejor historia, pero aún así no es una buena. De hecho, es bastante horripilante, pero fue lo que necesitaba para dejar las drogas. Supongo que siempre hay un lado positivo. Bueno, alrededor de los 18 meses en mi adicción, me echaron de mi apartamento y mi familia no quería saber nada de mí. No puedo culparlos. Así que terminé en la calle. Tenía 21 años, medía 1,57 m y pesaba 50 kilos empapada, así que como te puedes imaginar, era bastante vulnerable. Creo que habría estado más asustada si no estuviera enfocada todo el tiempo en conseguir droga. Conseguir drogas, no lo que ya sabes. Como te podrás imaginar, la vida para una joven en las calles no es buena y, Dios mío, qué aterradora es. Lo primero que aprendes es que necesitas protección, básicamente. Y como feminista, odio decir esto, pero necesitas a un hombre. Ahora tuve suerte. La mayoría de las chicas no tienen opción. Pero por casualidad me junté con un tipo que había sido adicto más o menos el mismo tiempo que yo. Solo tenía unos pocos años más. No solo estábamos juntos para que fuera más fácil conseguir droga, en realidad nos gustábamos. Y después de un tiempo diría que nos enamoramos. Pasamos los siguientes 2 años juntos, solo tratando de sobrevivir, ocasionalmente intentando dejar el hábito y enfrentando todas las dificultades que venían con ese estilo de vida. Juntos eso era lo importante. Era lo único que importaba. No puedo escribir su nombre por varias razones, y pronto entenderás la principal. Así que este chico haría cualquier cosa para protegerme, y me refiero a cualquier cosa. Robó por mí, lastimó a personas por mí, pero solo cuando necesitaba ser defendida. Éramos todo el uno para el otro, y cuando él cumplió 3 meses en la cárcel del condado, era su tercera ofensa por robo. Lo extrañé como nunca había extrañado a nadie, ni siquiera a mi familia. Quisiera decir que pude arreglármelas sin él, pero no fue así, y cuando finalmente salió, literalmente lloré de alegría. Estaba tan feliz de verlo. Los policías lo obligaron a limpiarse en la cárcel, y lo primero que quería hacer cuando salió fue drogarse otra vez. Por suerte, había planeado una pequeña fiesta de bienvenida con anticipación, que consistía en nada más que una bolsita de 10 de heroína, así que rápidamente encontramos un lugar seguro y tranquilo para relajarnos, y empezamos a prepararnos. Él fue primero, luego yo me inyecté la segunda mitad de la aguja, y nos quedamos dormidos en los brazos del otro, algo que extrañaba tanto que apenas encuentro las palabras para describirlo. Lo último que recuerdo es que intentaba alejarse de mí, y pensé que era para ir al baño o algo así. Lo extrañaba tanto que lo único que recuerdo es tirar de su manga, sin querer dejarlo ir. Había esperado meses para ese abrazo, y él podía esperar 1 minuto más. Solo 1 minuto más. Lo siguiente que supe fue que abrí los ojos y aún podía sentir su brazo alrededor de mí. Ya sabes cuando te acabas de despertar y es como si no estuvieras completamente consciente aún. Eso es 1000 veces peor cuando estás drogada. Fue como, ¿eh? ¿Quién es este? Por un segundo, antes de recordar que mi hombre había salido. Así que naturalmente sentí esa sensación cálida y reconfortante. Me acurruqué de nuevo contra él y le apreté el brazo alrededor de mí. Luego busqué su mano para entrelazar mis dedos con los suyos, como a él siempre le gustaba.
Y estaba fría. No solo fría como octubre en Chicago, fría de necesito un par de guantes, fría como una piedra, el tipo de frío que me hizo darme cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Salí disparada de debajo de él. Me giré. Intenté sacudirlo para despertarlo, pero no sirvió de nada. Recuerdo que grité tan fuerte que vomité, y eso hizo que alguien viniera corriendo a ver qué pasaba. Después de eso, no estoy segura de cuánto tiempo pasó antes de que llegaran los policías y los paramédicos, y tuve que responder un montón de preguntas. Fue una sobredosis, por si te lo preguntabas. Simplemente se inyectó un poco de más después de haber estado limpio por unos meses, y su tolerancia había caído tanto que... Sí, su cuerpo simplemente no lo soportó. Lo peor es que, mientras sufría la sobredosis, obviamente trató de alejarse para buscar ayuda o algo. Eso debió ser lo que sentí cuando tiraba de mí. Un minuto después debió perder el conocimiento, todo mientras yo estaba acurrucada cómodamente en sus brazos. Dormí con su cadáver durante quizás 5 o 6 horas, y es algo en lo que aún pienso, generalmente al menos una vez al día. Pienso en mi adicción, en lo agradecida que estoy de estar limpia, y eso es lo primero que me viene a la cabeza. No puedo escribir su nombre porque simplemente me destroza por dentro. Es lo más doloroso para mí, así que por favor perdóname si omito un detalle tan obvio. No puedo escribir su nombre porque, aunque éramos adictos, lo amaba con todo mi corazón. Lo amaba y de alguna manera siento que lo maté. Él estaba limpio. Yo le traje el chute que lo mató. Es mi culpa. Es totalmente mi culpa. Y eso es algo que nunca voy a superar. No todas las personas son malas, y es algo que descubrí de la manera más dolorosa. A lo largo de mi vida, siempre había escuchado que las personas de bajos recursos podían ser peligrosas, que la gente que vive en la calle es desconfiada, agresiva, o simplemente que no deberías acercarte a ellos. Pero con el tiempo aprendí que, a veces, son las personas que menos tienen las que guardan la mayor bondad en su corazón. Tal vez porque han experimentado lo peor de la vida, o porque saben lo que significa no tener nada. Esta es la historia de cómo llegué a conocer a alguien que vivía en la calle, y de cómo esa persona terminó salvándome la vida, a costa de la suya. Hace unos años, trabajaba en una tienda de autoservicio, en el turno de noche justo en los márgenes de la ciudad. No era el trabajo de mis sueños, pero me permitía pagar las cuentas y mantenerme a flote mientras trataba de encontrar algo mejor. El vecindario en el que vivía no era el peor, pero tampoco el mejor. Las calles eran oscuras y vacías por la noche, y aunque la distancia desde mi trabajo hasta mi casa no era muy larga, el trayecto siempre me hacía sentir vulnerable. Al principio, me aseguraba de estar alerta todo el tiempo, caminando rápido y mirando hacia todos lados. Tenía miedo de que algo me pasara, aunque nunca había sucedido nada en particular en ese tramo, pero cuando se es una mujer joven y sola, siempre hay esa sensación constante de peligro, esa paranoia de que alguien podría seguirte o atacarte. Una noche, mientras volvía a casa como de costumbre, lo vi por primera vez. Era un hombre mayor, probablemente rondando los 50 años, con el cabello y la barba enmarañados, vistiendo ropas desgastadas y sucias. Estaba sentado en un banco cerca de una esquina oscura, con una mirada perdida en el vacío. Lo primero que sentí fue una punzada de alerta. Mi instinto me gritaba que me alejara, que cruzara la calle para evitarlo, como lo hacía la mayoría de las personas cuando veían a alguien en su situación. Pero no lo hice. No sé por qué, pero había algo en él que no me inspiraba miedo. No parecía ser una amenaza. Esa noche solo intercambiamos una rápida mirada, y continué mi camino apresurada. Pero a medida que los días pasaron, me di cuenta de que siempre estaba allí, en el mismo lugar. No importaba a qué hora terminara mi turno, él estaba sentado en ese banco, como si estuviera esperando algo o a alguien. Después de una semana decidí dejar de ignorarlo. No porque sintiera que necesitaba su compañía, sino porque, en el fondo, me daba lástima. Nadie debería vivir en las calles, y menos una persona de su edad. Así que una noche, cuando estaba por pasar frente a él, me detuve, abrí mi bolso y saqué el café caliente que había comprado antes de salir del trabajo. ¿Te gustaría algo de café?, le pregunté extendiéndoselo. Por un momento pensé que no respondería,
pero luego levantó la vista con una mirada de sorpresa y gratitud en sus ojos cansados. «Gracias», fue todo lo que dijo, tomando la taza con manos temblorosas. Esa fue nuestra primera interacción, y desde entonces algo cambió entre nosotros. Cada noche, cuando pasaba por esa esquina, él me acompañaba en mi camino a casa. Nunca me pidió nada, pero yo solía llevarle algo de comer, y en el fondo, sentía que ambos nos hacíamos compañía. Me daba una sensación de seguridad tenerlo cerca. Aunque su vida estaba rota, había una dignidad en él que nunca dejó de sorprenderme. Durante meses esta rutina continuó. A veces hablábamos, pero la mayoría de las noches solo caminábamos en silencio. Me contaba un poco sobre su vida. Había sido obrero, trabajaba en la construcción, pero tras perder su trabajo todo fue en picada. Lo habían desalojado de su hogar, y su familia, al parecer, se había distanciado. Cada vez que tocaba estos temas, su voz se volvía quebradiza, y no quería profundizar más, así que nunca insistí. Aunque no lo conocía a fondo, se convirtió en alguien a quien realmente apreciaba. No era solo el hombre de la calle, era mi amigo. Pero todo cambió una noche de otoño, una de esas noches frías en las que el viento te corta la piel y la ciudad parece aún más desolada. Recuerdo que me sentí inquieta desde que salí del trabajo. Había algo en el aire, algo que me hacía sentir que esa noche no sería como las demás. Cuando lo vi esperándome en su habitual banco, me sentí aliviada. Al menos sabía que no caminaría sola a casa. Empezamos nuestro recorrido como siempre, en silencio, con el crujido de las hojas bajo nuestros pies y el viento susurrando a través de los árboles desnudos. La mayoría de las luces de la calle estaban apagadas, lo que hacía que el ambiente se sintiera aún más inquietante. Al girar en una de las esquinas más oscuras del trayecto, vi algo que hizo que se me erizara la piel. Una camioneta negra estacionada en medio de la calle, con las luces apagadas. Me detuve por un segundo. No era habitual ver vehículos en esa zona a esa hora. Mi amigo también se detuvo, mirándome con el ceño fruncido, como si él también sintiera que algo estaba mal. Justo cuando estaba por sugerir que cruzáramos la calle, las luces de la camioneta se encendieron de golpe, cegándonos momentáneamente. El sonido del motor rugió mientras una de las puertas se abría, y un hombre salió disparado hacia mí. El terror me paralizó por un segundo. El tipo no dijo una palabra, pero su intención era clara. Se abalanzó sobre mí, agarrándome del brazo con una fuerza brutal, y comenzó a arrastrarme hacia la camioneta. Grité con todas mis fuerzas, pero en ese momento, sentí que mi voz no llegaba a ningún lugar. Estaba sola. Estaba perdida. Fue entonces cuando mi amigo intervino. Como si se hubiera activado un instinto que no sabía que tenía, corrió hacia el hombre que me sujetaba y lo empujó con una fuerza que no creí posible en alguien de su edad. El atacante retrocedió, sorprendido, pero no por mucho tiempo. El segundo hombre salió de la camioneta, y ambos se abalanzaron sobre mi amigo. Fue una pelea desigual. Mi amigo, con su cuerpo desgastado por los años y la vida en la calle, no podía competir con dos hombres más jóvenes y fuertes, pero no se rindió. Siguió luchando intentando protegerme. Y entonces el sonido que marcó la noche retumbó en el aire. 3 disparos. 3 sonidos secos y contundentes que perforaron la oscuridad. Vi a mi amigo caer al suelo, su cuerpo retorcido en el pavimento, mientras los hombres subían rápidamente a la camioneta y se alejaban a toda velocidad. Me arrodillé junto a él, temblando, llorando, gritando su nombre. Lo sacudí, suplicándole que abriera los ojos, pero su cuerpo ya estaba frío. No podía sentir el pulso en su muñeca. La sangre brotaba de las heridas, empapando su ropa. Me sentí impotente. Era la primera vez en mi vida que veía morir a alguien frente a mis ojos, y la sensación de desesperación me dejó paralizada. Alguien debió haber escuchado los disparos, porque poco después llegaron la policía y los paramédicos. Me hicieron preguntas, pero mis respuestas eran vagas, como si no pudiera procesar lo que acababa de suceder. Me llevaron a casa, pero esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en el sofá, abrazándome a mí misma, tratando de calmar los sollozos que me sacudían el pecho. Había visto morir a mi amigo, aquel hombre que siempre me había protegido, que había sido mi compañero silencioso en mis caminatas nocturnas. Ya no estaba. A la mañana siguiente, volví al lugar donde todo había ocurrido.
Quería saber qué había pasado con él, si había sobrevivido de alguna manera. Me acerqué a una vecina que solía ver desde la ventana y le pregunté si sabía algo. Con una mirada sombría, me dijo que había fallecido esa misma noche. Su cuerpo estaba con los peritos forenses y estaban intentando hacerle una autopsia para atrapar a los hombres que lo habían asesinado. Sentí que mi mundo se desmoronaba. Mi amigo, el hombre que había dado su vida por protegerme, ya no estaba. No tenía familia, no tenía a nadie que pudiera organizar un funeral para él. Fue entonces cuando decidí que yo lo haría. No importaba que no lo conociera en profundidad, o que nuestra amistad hubiera sido tan inusual. Se merecía una despedida digna. Conseguí el permiso necesario y organicé un pequeño funeral en su honor. No fue algo grande ni lujoso, pero era lo mínimo que podía hacer por alguien que había sacrificado su vida para salvar la mía. Lloré durante todo el servicio, pero en mi corazón sabía que estaba haciendo lo correcto. Cada lágrima que derramaba era un recordatorio de la valentía de mi amigo, de su sacrificio, de todo lo que había hecho por mí sin pedirme nada a cambio. Se había convertido en mi protector, en alguien en quien confiaba ciegamente, y lo menos que podía hacer era asegurarme de que su último adiós fuera digno de él. El funeral fue sencillo, solo unas pocas personas. La mayoría eran vecinos de la zona que lo habían visto vagar por las calles, y algunos, al igual que yo, sentían una especie de conexión con él, aunque nunca hubieran intercambiado más que unas pocas palabras. Había un sacerdote que accedió a oficiar el servicio sin cobrar nada. Habló sobre la vida en la calle, sobre cómo algunos de los más desafortunados eran los que realmente nos enseñaban lo que significaba la bondad y el sacrificio. Mientras escuchaba esas palabras, no podía evitar recordar cada pequeño gesto de amabilidad que mi amigo había mostrado. La forma en que, a pesar de sus propias dificultades, nunca me había pedido nada. La forma en que, sin decirlo, me protegía cada noche, caminando a mi lado en silencio, asegurándose de que llegara a casa sana y salva. Y finalmente, el mayor sacrificio de todos, dar su vida por salvar la mía. Después del funeral, caminé sola hasta el lugar donde había ocurrido todo. Me quedé parada en ese rincón oscuro, donde la camioneta había estado estacionada, y sentí una mezcla de emociones que no sabía cómo manejar. Estaba enojada, aterrorizada, devastada, y también increíblemente agradecida. Si no hubiera sido por él, yo no estaría aquí contando esta historia. Habría sido arrastrada a esa camioneta, y Dios sabe qué me habría pasado. Pero a pesar de la gratitud, había algo que no me dejaba tranquila: el peso de la culpa. No podía evitar pensar que, de alguna manera, todo esto era mi culpa. Si no hubiera estado allí, si no hubiera pasado por esa calle esa noche, él seguiría con vida. Si no hubiera confiado en él para protegerme, tal vez no habría sentido la necesidad de intervenir, de enfrentarse a esos hombres que le arrebataron la vida tan fácilmente. Durante semanas, esos pensamientos me persiguieron. Me despertaba en medio de la noche, escuchando los disparos, sintiendo el frío de su cuerpo cuando traté de reanimarlo. Soñaba con su rostro, con sus ojos cerrándose lentamente, mientras la vida se desvanecía de su cuerpo. Me sentía atrapada en una pesadilla que no podía terminar. Intenté seguir adelante, volver a mi rutina, pero todo me recordaba a él. Caminar por esas mismas calles me llenaba de terror. Cada esquina oscura, cada ruido en la noche, me hacía revivir esos momentos una y otra vez. Incluso dejé mi trabajo en la tienda de autoservicio. No podía soportar la idea de caminar sola de noche, de pasar por ese mismo lugar una vez más. Había noches en las que me preguntaba si alguna vez lograría dejar atrás lo sucedido, si alguna vez podría recordar a mi amigo sin sentir ese nudo en el estómago, esa culpa que me consumía lentamente. Sabía en el fondo que no tenía la culpa de su muerte, que él había tomado la decisión de defenderme, que había hecho lo que cualquier buen amigo haría, pero eso no hacía que fuera más fácil de aceptar. Un día, semanas después del funeral, recibí una llamada inesperada. Era la policía. Habían detenido a 2 hombres que coincidían con la descripción de los atacantes de esa noche. Habían encontrado la camioneta y, gracias a las cámaras de seguridad de algunos negocios cercanos, habían podido rastrear su recorrido. Me pidieron que fuera a la comisaría para identificar a los sospechosos. Recuerdo caminar hacia la comisaría con una sensación de vacío en el pecho.
Parte de mí no quería enfrentarse a esos hombres, no quería verlos cara a cara, pero otra parte de mí necesitaba justicia. Necesitaba saber que no se saldrían con la suya, que no volverían a hacerle daño a nadie más. Cuando llegué, me llevaron a una sala con un espejo de 2 vías. Del otro lado estaban los 2 hombres. Los reconocí de inmediato. Sus rostros eran exactamente como los recordaba, fríos, despiadados, indiferentes a la vida que habían arrebatado. Apreté los puños y contuve las lágrimas. Sabía que, aunque se hiciera justicia, nada devolvería a mi amigo, pero al menos saber que esos hombres pagarían por lo que hicieron me dio un pequeño consuelo. Después de ese día, empecé a notar que algo dentro de mí había cambiado. Ya no sentía la misma culpa. Mi amigo había hecho lo que hizo porque me valoraba, porque se preocupaba por mí, y aunque su sacrificio fue doloroso, entendí que no era mi culpa. No había nada que pudiera haber hecho para cambiar lo que pasó. La vida siguió adelante, pero nunca lo olvidé. A veces, al pasar por ese banco donde solía sentarse, me detenía por un momento y le enviaba un pensamiento de agradecimiento. Sabía que donde quiera que estuviera, él seguía cuidándome de alguna manera. La vida en las calles es dura, pero a veces en los lugares más inesperados, encuentras a personas que dejan una huella imborrable en tu corazón. La bondad no siempre viene de aquellos que tienen todo en la vida. A veces, viene de aquellos que no tienen nada, pero están dispuestos a darlo todo por proteger a alguien más. Mi amigo fue una de esas personas, y aunque su vida fue truncada por un acto de violencia sin sentido, su memoria sigue viva en mí, y cada vez que pienso en él, sé que su sacrificio no fue en vano.